Continuamos entonces con la segunda sesión o el segundo tema sobre el curso de Comunicación 2, que está abocado esta vez a la escritura, a la construcción de textos. En el tema anterior habíamos hablado sobre dos textos administrativos, como es la solicitud y el memorando. Habíamos mencionado de que la solicitud y el memorando eran documentos para emitir alguna información, ¿sí? La primera estaba abocado para las personas que querían solicitar algún documento, y en cambio el memorándum era dirigido de parte de los jefes, de algún personal, a quien quiera solicitar, informar, llamar la atención o felicitar a través de este documento, que es interno. Hoy vamos a hablar sobre el texto expositivo. ¿Qué entendemos por texto expositivo? Quizá el término exposición ya nos puede remitir a un concepto que nosotros podemos tener, sin necesidad de que busquemos el diccionario. Entonces, ¿qué entendemos por el texto expositivo? Y a la vez vamos a ver algunas estrategias de redacción. Creo que desde pequeños, desde el colegio, hemos aprendido a hacer algunas exposiciones. Hemos entrado en contacto con un sinnúmero de textos. ¿Cuántos textos tenemos en casa que deben tener estas características del texto expositivo? ¿Sí? Deben haber muchos, ¿no? Si hemos leído historia, ahí encontramos bastantes textos expositivos. Si hemos leído geografía, también. Algunas revistas. ¿Quién no lee un periódico? Aunque algunos podrían considerarlo como un texto informativo, pero a la vez son textos expositivos. ¿Cuál es el objetivo de un texto expositivo? Informar. Entonces, si los textos expositivos tienen el objetivo de informar, quiere decir que hemos, en el tiempo que tenemos de vida, de hecho que hemos entrado en contacto con muchos de estos textos. Entonces, vamos a ver en sí en qué consiste la exposición. ¿Sí? Si nosotros nos abocamos a la parte escrita de los textos, ¿verdad? La parte escrita, porque en la unidad anterior habíamos dicho de que los textos se daban de dos maneras. Se daba de manera oral y de manera escrita. Ahora nos estamos abocando solo a la escritura. Entonces, en el texto expositivo, si hablamos de la escritura, ¿sí?, vamos a mencionar una diversidad de textos que aparecen ahí, como podrían ser los jurídicos, los técnicos, los humanísticos, los científicos, incluso los periodísticos también. ¿Sí? ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si nosotros vemos cualquier lectura de un texto, podemos hacer una discriminación y darnos cuenta de qué texto es este, y podríamos decir incluso este texto es narrativo, este texto es expositivo, este texto es argumentativo, no, este es descriptivo, este es instructivo. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propias características. Si nos damos cuenta que el texto solo nos está informando, ni siquiera nos crea opinión, ¿sí? Quiere decir que estamos en contacto con un texto netamente expositivo. ¿Cuáles son las características de este texto o cómo se expresa? Se expresa de tres maneras: de manera clara, objetiva y ordenada. Vamos a ver algunas características que hemos mencionado sobre esta y desarrollamos, ¿no? ¿A qué se refiere la objetividad? ¿Sí? En la objetividad sugiere que las ideas están expresadas, están mostradas tal como se ven, ¿sí?, desde un punto de vista o desde una manera de sentir o de ver las cosas. Se menciona la información tal como está. Podría decir en este texto que se utiliza el nivel de lengua, si no es nivel, perdón, la característica de la lengua referencial. ¿Sí? Entonces yo podría decir en este momento, está lloviendo. Estoy dando una información de un acontecimiento que se está dando. ¿Sí?
o podría decir María llegó. Es objetivo. Estoy presentando la información tal como está. Otra característica de este texto sería la precisión. ¿Qué considera la precisión? Dice que se deben comunicar los conocimientos del modo más exacto posible. O sea, que esta información está ajustada a la realidad, tal como está. ¿Listo? Entonces, acá podemos utilizar algunas maneras, ¿sí? O algunas técnicas referido al tipo de información que quiero dar, si es histórica, si es científica o si es periodística. También aparece otra característica como el tipo de redacción. Sugieren que se debe dar la redacción en tercera persona. ¿Sí? La tercera persona verbal y el uso de formas impersonales. O sea, no a manera de opinión. Es que si la información se da de primera persona o en primera persona, ya podría parecer un texto más argumentativo y no expositivo. Otro punto, acá van a predominar las oraciones enunciativas. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que la información está referida tal como está la realidad, entonces se refiere a la función referencial. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Hay un investigador sobre este tipo de textos, ¿sí? Es el profesor Carneiro Figueroa, sostiene de que exponer, ¿qué implica? Dice, ¿no? Implica mostrar, exhibir, presentar un objeto o un tema. Por ello, ¿sí? Se afirma que la estructura de un texto expositivo es la más espontánea. Según él, dice que es la más simple, solamente mostrando todo lo que sabemos a través de una división analítica de la realidad expuesta. ¿Qué involucra ello? Definir, ver el origen, cuáles son sus características, se puede hacer una descripción, la clasificación, ver algunas causas, consecuencias, cuál es la importancia. Entonces, a través de estas actividades que estamos mencionando, podemos conocer exactamente, ¿sí?, lo que se intenta comunicar o lo que se intenta informar. Vamos a ver entonces el esquema con el cual se ha estructurado, según el texto de Manual de Redacción Superior del profesor Miguel Carneiro, ¿sí?, que ha diseñado esta estructura para efectos del texto expositivo. Entonces podemos ver en el esquema, ¿sí?, el tema, que es la naturaleza de cualquier tipo de texto, ¿no? El tema va a ser considerado como el tronco. Si hacemos una relación a un texto con un árbol, ¿sí?, el tema sería el tronco. Los subtemas que aparecen ahí serían las ramas y las ideas serían las hojas, para darle follaje, para ver el contenido del texto. Entonces veamos esta estructura, ¿no? Hay tres partes fundamentales en este texto expositivo. Tenemos el tema, la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión. El tema va a ser el que va a regir todo el contenido del texto, ¿verdad? La introducción será una presentación a todo lo que vamos a ver en el contenido de los subtemas, ¿sí?, a través de las ideas, y la conclusión será una síntesis de todo lo que se ha dicho. Entonces, a través de esta estructura, nosotros podemos observar que el texto expositivo, ¿sí?, detalla, especifica toda la intención comunicativa que tiene este texto, como es el de informar. Entonces vamos a observar
¿Cuál es este detalle de esta estructura que hemos mencionado? Entonces, en la introducción, ¿qué habíamos dicho? Ahí dice que se atrae la atención del lector o receptor y se enuncia el asunto o tema del mensaje, como ya estuvimos mencionando, ¿no? De manera sencilla, ¿sí? Va a presentar todo lo que viene a continuación. O también, para efectos de motivar la lectura, teniendo en cuenta que muchas personas, al primer contacto con la lectura, suelen decir, esta lectura me gusta, esta no me gusta. Justamente la introducción se va a encargar de hacer gustar o no el desarrollo de ese texto. Entonces, algunos podrían estilar en la introducción incluso, ¿sí? Pueden ilustrar con algunas anécdotas, con algunas historias, o pueden utilizar algunos términos que sean muy llamativos para que nosotros podamos involucrarnos en lo que viene a continuación. El desarrollo ya sería prácticamente la explicación o la información detallada, coherente, cohesionada, ¿sí? De todas las ideas que queremos hablar, que se ha especificado a través de los subtemas. Y en la conclusión no será más que la síntesis, como hemos mencionado, o el resumen, ¿sí? De todo lo que se ha expuesto anteriormente. Si repasamos el esquema anterior, observemos, ahí está el tema, la introducción, los subtemas y la conclusión. Pero ¿qué vamos a observar después? En cada subtema, observen que hay una idea. Las ideas, ¿sí? Pueden ser principales o secundarias. Prácticamente las ideas son las que desarrollan cada uno de los subtemas. Y hay que considerar también de que en cada subtema, ¿sí? En cada subtema podemos encontrar un párrafo desarrollado. Entonces, si vemos esta estructura, podríamos decir que nuestro texto está compuesto por ¿cuántos párrafos? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos párrafos habrá acá? 2, 4, 5. Mi texto está compuesto por 5 párrafos. A no ser que en algunos textos los subtemas pueden desarrollarse en más párrafos, ¿no? De acuerdo a la complicación del texto. ¿Qué más podemos hablar de los textos? Vamos a ver un texto que nos va a ilustrar, ¿sí? Cómo está escrito o cómo está estructurado el texto, ¿sí? Vamos a ver algunas estrategias para el desarrollo de la exposición. ¿Está bien? Bien. Las estrategias para el desarrollo de la exposición se dan de 3 maneras. Una puede ser analítica, la otra sintética y la otra cronológica. Hay 3 maneras como nosotros podemos construir una exposición o un texto expositivo. Vamos a ver cada una de estas estrategias. En la primera, que es analítica, la oración temática se encontrará al inicio del texto. Eso quiere decir que lo vamos a encontrar en la introducción. ¿A qué se refiere la oración temática? La oración temática va a derivar del tema y es la oración principal de todo el texto, ¿sí? Que nos va a servir, si queremos construir un texto expositivo, nos va a servir para que nosotros no podamos desorientarnos o irnos por otros caminos, por otras vías, ¿sí? Entonces la oración temática nos va a servir de derrotero, ¿sí? Para estar fijos ahí y no desorientarnos o tomar otros puntos que nos desvíen, ¿no? De la intención comunicativa que tenemos. La otra estrategia es la sintética. La oración temática lo vamos a ubicar al final del texto, o sea, en la última parte, eso quiere decir en la conclusión. Ahí vamos a señalar la oración temática. Hay otra estrategia que es la cronológica, que la utilizamos en el desarrollo de las ideas siguiendo una línea de tiempo. Quiere decir que lo vamos a hacer en orden. Especialmente este tipo de textos las utilizamos
para escribir historias, para textos históricos, para crónicas, necesariamente tenemos que utilizar esta estrategia. De lo contrario, nos pueden de alguna manera confundir, ¿no? Si vamos a tratar de historia, tiene que ser de esa manera, ¿no? Siguiendo una línea del tiempo, ¿no? Se presentan los hechos, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más reciente, o puede ser también al revés, ¿sí? Vamos a leer este ejemplo, que es un texto expositivo sobre el tema, el ajedrez. Veamos cómo se ha construido la introducción. Aparecen ahí interrogantes. Esa es una nueva o una manera también de construir un texto para poder llamar la atención, ¿sí? Pregunta ahí: ¿conoce usted cuál es el juego que recrea un encuentro entre dos ejércitos? ¿Sí? Piensen en ese interrogante, ¿no? ¿Cuál es el juego que recrea un encuentro entre dos ejércitos? ¿Sabe cuál es el juego que incluso parte de competencias mundiales? Y continúa, ¿no? Conozcamos qué es el ajedrez y la leyenda sobre su origen. Hasta aquí nos está involucrando, ¿sí?, a través de interrogantes en el texto. Justamente esa es la finalidad de la introducción. La introducción intenta motivarnos, nos crea intriga, ¿sí?, nos hace gustar de lo que viene a continuación. Vamos a ver el desarrollo. El desarrollo, hasta aquí tenemos 2 párrafos desarrollados. A ver, vamos leyendo. ¿Qué dice? El ajedrez es un juego de mesa para 2 personas que consiste en la presentación de 2 ejércitos mediante piezas que se ubican en un tablero rectangular de 64 casilleros, cuyos colores se alteran entre blanco y negro. Está utilizando un lenguaje sencillo, claro, ¿sí? Es un texto descriptivo, ¿sí?, porque nos está presentando, ¿sí?, de qué se trata el ajedrez. Y continúa detallando. Las piezas de este juego tienen movimientos específicos. Cuenta una leyenda árabe que un rey perdió a su hijo en una batalla. Se afligió tanto y durante mucho tiempo. Un día llegó un sabio que le regaló al rey un juego que representaba una batalla entre 2 ejércitos y le explicó las reglas del juego. Fue a través de este juego que el rey comprendió que a veces es necesario el sacrificio de una pieza para lograr la victoria. Qué manera tan hermosa para ilustrar, ¿sí?, una batalla. ¿Cómo termina este texto expositivo? En síntesis, el ajedrez es un juego muy antiguo que sirve para que el entretenimiento y el ejercicio mental está muy difundido en todo el mundo y es parte del torneo en diversos niveles. Qué manera tan hermosa de ilustrar, ¿sí?, la historia del ajedrez a través de la parte histórica, ¿no? Ustedes estaban enterados de cómo se inventó el ajedrez, ¿sí?, o de dónde viene el ajedrez. Bueno, acá tenemos una manera, ¿no? Utilizando un texto expositivo podemos ilustrarnos de qué trata este tema. Así nosotros también podríamos construir muchos textos expositivos, ¿sí?, para ilustrar no solo a nosotros mismos, ¿no? Podríamos ilustrar, si tienen niños en casa, podríamos escribirles un texto expositivo sobre algo que ellos no entienden, ¿sí?, y podríamos mostrarle, incluso con nuestras propias palabras, a ellos de qué trata un determinado tema. Todos podríamos escribir, construir textos expositivos, porque todos tenemos la competencia lingüística. Entonces podríamos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Me parece que es por falta de costumbre. Esta es la sesión o el tema que está abocado al estudio específico del texto expositivo, ¿sí?, que lo utilizamos constantemente
en varios campos del saber, específicamente ahora que ustedes están estudiando, la mayoría de los textos que van a utilizar, los libros que van a leer, son de este tipo, son textos expositivos, porque su intención es informar, y a través de ellos nosotros nos informamos, nos enriquecemos con esa información, y nos es útil para luego aplicarlos en todas nuestras actividades laborales, quizá en nuestras actividades familiares, o cuando estamos en contacto también con nuestros colegas. Aquí terminamos con esta sesión y muchas gracias.